él va a arrancar. Vamos a bajarla a menos de 83, vamos a ponerla en 78. Ahora él deberá arrancar. Ya arrancó. Ahora también arrancó el compresor afuera. Ya ven ustedes, las resistencias están apagadas, pero por supuesto está en movimiento y el ventilador está funcionando. Cuando lo apaguemos, el compresor afuera apagará inmediatamente, pero este pan aquí seguirá funcionando como dijimos, tal vez entre 1 y 2 minutos. Entonces no vamos a esperar a que baje la temperatura porque lo bajamos demasiado. Está en 79 y la temperatura está en 82. Vamos a llevarlo al mismo 82 a ver si quiere apagar, si no lo apagamos manual. Apagó el compresor y siguió andando el ventilador por el viento que ya hemos hecho. Ya apagó. Vamos a empezar con la instalación del equipo verdadero, que es este que está aquí. Esta gaveta es donde van todas las instalaciones, que va montada aquí arriba del manejador de aire. Como ustedes ven, el equipo ahí está montado en la base, porque por aquí abajo entra el aire, por aquí entra el aire, aquí va el filtro, el aire se enfría aquí en el evaporador. Al salir por aquí, el aire por aquí, lo coge el ventilador y lo envía hacia arriba por esta abertura, y aquí va puesto el ducto que reparte el aire para toda la casa. Entonces ahora vamos a montar esta gaveta aquí donde ella va. Como podemos ver, en la gaveta está el motor del ventilador que gira aquí adentro, y están las 3 resistencias. Esta es una, esta es otra y esta es otra, que va por aquí, da la vuelta atrás y regresa. Va por aquí, regresa por aquí, va por aquí, regresa por aquí, y la tercera va por aquí, regresa por aquí, y aquí están las puntas. Y aquí están los cables del motor que salen acá donde van a ir todas las instalaciones. Lo sujetamos con un tornillo aquí y otro tornillo de este lado, y la gaveta arriba está fijada en estas guías que van a ambos lados por aquí. Por aquí arriba está fija a ambos lados, y un tornillo a cada lado por la parte de abajo. Ya está fija ahí, y ahora lo que queda es instalar todos los elementos eléctricos aquí. Vamos a hacer la instalación de este manejador de aire completa. Primeramente vamos a instalar la regleta donde va a venir la corriente con 240 voltios. Esto va conectado aquí.
cuando lleguemos con la línea aquí, estos 240 volts van a repartir para todo. Ya tenemos la regleta. Vamos a montar ahora el primer relay que alimenta la resistencia número 1 y la resistencia número 2. Este primer relay cierra los contactos M5 con M6 y M7 con M8. Son dos contactos normalmente abiertos, uno por aquí que tiene dos puertos aquí y dos puertos aquí, y el otro por aquí que tiene un puerto aquí y uno aquí. Entonces montamos este aquí, un tornillo por aquí, y ya tenemos este relay listo. Vamos a ir instalando la 240 elemento por elemento. A este puerto tiene que entrar una de las líneas, que la vamos a nombrar la línea negra, que va a venir de la corriente directo. La línea negra aquí, que va a ser la de la izquierda, y la misma línea aquí, porque una línea es para esta resistencia y la otra línea es para esta resistencia. Cogemos la primera instalación de la línea negra. No vamos a apretar ahora porque ahí va más cable. Vamos a este contacto de aquí. Entró al contacto. Del otro lado del contacto tenemos que llevar esta línea a la primera resistencia. Entonces vamos a ver, así conectamos aquí, y la llevamos a la primera resistencia. Da igual un lado que el otro, no importa, pero yo voy a irme por aquí con las negras por el lado derecho. Ya tengo esta línea lista. La línea pasó por el contacto, vino la resistencia. Cogemos la misma línea, conectamos aquí y venimos al segundo contacto. De la salida del contacto vamos a la segunda resistencia. Conectamos este aquí. Vamos a ver, así. Conectamos este aquí a la salida de este contacto, de este otro contacto, que es M7, M8, y llevamos este al lado derecho de la segunda resistencia, que es esta. Ya tenemos las dos líneas, en la primera resistencia y en la segunda resistencia. Ahora vamos a montar el primer térmico que alimenta la primera resistencia por este lado. Tenemos la línea negra en un lado de la resistencia. El otro lado de la resistencia va a un lado del térmico. Vamos a ponérselo a este lado. Cualquier lado da igual. Y del otro lado del térmico, ¿dónde vamos? A la otra línea. Por eso usamos este otro color. A ver, por aquí atrás. Vamos a pasarlo por detrás todo.
conectamos a la línea que vamos a llamarla roja, en este caso es orange, naranja. Ya la tenemos aquí. Ya esa resistencia está en 240, circuito completo. Ahora ponemos el segundo térmico de la segunda resistencia. ¿Y qué hacemos? La misma operación, pero con la segunda resistencia y con el segundo térmico. Conectamos aquí en la resistencia, en la segunda, en el lado izquierdo de la segunda, y el otro lado lo conectamos aquí al térmico. Esta también, vamos a darlo para que se vea bien. Y como mismo del segundo contacto del térmico fuimos a la línea, de este segundo contacto de la segunda resistencia vamos aquí a la línea también. Conectamos este aquí. Y lo llevamos también aquí a la otra parte. Vamos a ponerlo así. Listo. Ahora, para instalar la tercera resistencia, ya no tenemos contacto en este relay. Tenemos que usar el otro relay que alimenta esta tercera resistencia y que también tiene conexión con el ventilador. Este es el otro relay que tiene dos contactos también, M3 y M4, de M3 a M4 y de M1 a M2. Este de M3 a M4 lo vamos a usar para la tercera resistencia, y el M1 M2 va a ser el mismo circuito que entra por aquí para la resistencia. Va a entrar cuando el equipo trabaja en resistencia a alimentar el ventilador. Entonces montamos este aquí. Ahora de este relay, que también tiene dos contactos abiertos, este que lo vamos a usar para esta resistencia y este para el motor, también llevamos esta línea negra al contacto que cierra entre M3 y M4 y lo ponemos aquí. Se puede conectar adelante y atrás. Vamos a ponerlo atrás. Y ya tenemos la línea negra en este contacto de acá. Pero aquí también necesitamos la línea negra. Aquí está, vamos a puentear la línea negra, esta misma que pusimos aquí. Vino este contacto y va a venir a este también. ¿Por qué aquí la línea vino la misma línea o el mismo cable? Vino a este contacto que cierra por aquí y a este que cierra por aquí, porque aquí sí se puede puentear, acá no, porque acá son resistencias y la carga es muy grande, tiene que ser conductores diferentes. Aquí sí, porque es una sola resistencia, y el otro lado
va a ser para el ventilador, que no consume mucho. Esa es la razón que aquí se puenteó y aquí no. Entonces ahora vamos a seguir esta línea que llegó aquí y de aquí llegó aquí también, y vamos a hacer la misma operación que con las otras resistencias. Vamos a alimentar de este contacto del lado izquierdo, vamos a alimentar la tercera resistencia. Venimos al primer contacto, que es este M4, este M3, porque este relé está invertido, no está como este. Venimos a este contacto, no nos confundamos porque estos contactos de acá, los podríamos decirlo de la parte en este caso más izquierda del relay, es la bobina, y en este caso de este de acá, el de más a la derecha, es la bobina también. Entonces nos vamos de esta línea a través de M4, brincamos M3 cuando cierre el circuito, y de aquí vamos también al lado derecho de la tercera resistencia. Ya tenemos esa línea en la resistencia. Ahora vamos a venir del otro lado de la resistencia a la otra línea, como mismo hicimos con esta, pero para eso tenemos que poner el tercer relay térmico de esta resistencia. Listo, ahora venimos del otro extremo de la resistencia a un extremo del relay. Entonces conectamos aquí, vamos a ver cuál es la mejor posición. Esta, conectamos la resistencia, ¿sí? Y venimos aquí al relay. Ahora de este extremo del relay directo a la otra línea, igual que las otras resistencias. Conectamos aquí, uno por detrás igual, y nos vamos acá a la segunda línea, o a la que llamamos línea roja. La línea del panel viene aquí por circuito, viene negro y rojo, viene en negro. Cuando cierre este contacto, llega a esta resistencia, sale por el, vamos a llamarlo rojo, entra al térmico, pasa por el térmico y viene la otra línea. Y así lo mismo con esta línea, viene a M7, sale por M8, va a la resistencia, sale este de otro grupo que ya va para la otra línea, entra a un lado del térmico, sale al otro lado del térmico y viene al rojo de la línea. Y en el otro relay también entra la misma línea negra, entró aquí para este contacto y entró aquí también para este. Por este, cuando cierre de M4 a M3, va a la resistencia, y del otro lado de la resistencia ya va para la otra línea, pero pasa primero por el térmico por aquí y viene a la otra línea roja. Ese es todo el camino de la 240 de la instalación de fuerza de las resistencias. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta aquí? Ya tenemos toda la instalación de las tres resistencias. Nos falta la instalación del motor de ventilador, que sabemos que está acá adentro, acá atrás. En videos anteriores, en el video anterior 53, decíamos que este relay no tiene tiempo de retardo, pero lo vamos a explicar. Este relay tiene aquí un contacto común. Estos dos son del circuito de control de la bobina, por aquí entra la señal del termostato. Esto es para el circuito de control. Aquí los de fuerza, los de la 240, este es común. Este común va
al ventilador. Y este común, con este contacto, es 6 y 4 es el mismo, es un solo contacto. Pero este contacto de 4 a 2, como vemos aquí, es un contacto normalmente abierto. De aquí a aquí es abierto. Y de aquí al 5 es cerrado. Como este cable va directo al ventilador, cuando la corriente pasa o por este abierto cuando cierra, o cuando este relay no trabaja, pasa de aquí a aquí, porque es normalmente cerrado. Cuando estamos en calefacción, que está en la resistencia trabajando, esta línea negra que viene aquí y viene aquí, cuando esto está cerrado aquí en calefacción, alimenta esta resistencia. Y a la vez este cierre de aquí a aquí, y de aquí a aquí, de este contacto, va un cable que viene aquí a este contacto normalmente cerrado, el número 2. O sea que cuando ponemos resistencia, esa línea negra viene aquí al 2, y como está cerrado, sigue para el motor y el motor trabaja junto con la resistencia. Cuando es así, en calefacción, el time delay para el ventilador es un time delay que hay aquí en el mismo relay de la resistencia, porque estos relays tienen time delay para las resistencias y tienen un time delay aquí que es para el ventilador, porque en resistencia primero entra el ventilador y después de la resistencia, y cuando se apagan primero la resistencia y después el ventilador. O sea, el ventilador en calefacción siempre entra primero y sale de último. Explicamos esto porque este relay es este mismo que está aquí en la tarjeta electrónica. Este relay no tiene time delay porque cuando estamos trabajando en enfriamiento, en cool, este no tiene time delay. Cuando se apaga el compresor junto al mismísimo tiempo que el ventilador. Sin embargo, si usamos tarjeta electrónica, como este relay está montado aquí, trabaja igual, es así este mismo, tiene aquí un común y tiene aquí un normalmente abierto, NO normalmente abierto, y este de lado de acá es un normalmente cerrado. Trabaja igual que este, con la diferencia de que al montar esta placa electrónica para el ventilador, el equipo tendrá mucho más eficiencia porque ya el ventilador tendrá time delay. Con este el compresor apagaba junto y el ventilador al mismo tiempo, pero con este, cuando apaga el compresor, el ventilador va a seguir trabajando aprovechando el enfriamiento que hay aquí en el coil, abajo en el coil del manejador de aire. Explicamos esto porque no vamos a instalar este ya está bien explicado en el video número 53. Entonces vamos a hacer todo el trabajo con la placa electrónica que aumenta en buena manera la eficiencia de un equipo de aire acondicionado. Esta placa, para poder ponerla, como esto aquí es metal, tenemos que ponerle, antes de apretarla, pues si la ponemos el circuito electrónico contra el metal, va a entrar en cortocircuito y se va a quemar. Entonces tenemos que separarla. Hemos picado este aislante aquí, pero ponerle uno a cada lado para que no entre el cortocircuito la parte de atrás del panel board con el metal.
nos falta esta línea, que ya dijimos, esta puente aquí que alimenta la resistencia por este contacto, va a alimentar el motor del ventilador, pero ahora va a ir al relay que está en la placa electrónica. ¿En qué lugar va? En este caso el común es este, lo mismo para este abierto que para este cerrado. Entonces de aquí a aquí va en el que dice normalmente cerrado, en este. En el común del relay que está en la placa, que ya dijimos hace la misma función que este relay, al común va el negro del motor, ahí. O sea que cuando este relay en calefacción cierre esta línea de aquí a aquí, va a venir por este cable, por este que va al normalmente cerrado del relay, y como está cerrado, al negro del motor, que es este, al negro pasa la línea negra y arranca el motor, porque la otra línea púrpura, este púrpura que está empatado con este, por eso es del mismo color también, va aquí a la línea también. O sea, este cable, sacarlo por aquí, este púrpura tiene que ir aquí a la línea negra, disculpe, aquí a la línea roja. A la línea roja. Cuando el negro en calefacción cierra este contacto, viene este aquí al normalmente cerrado, y como está cerrado, pasa esta línea negra al motor, y como ya el motor tiene la otra línea roja por el púrpura, arranca el ventilador junto con la resistencia. Y el time delay del ventilador está aquí en el relay que alimenta la tercera resistencia. Que el time delay, o el tiempo de retardo en apagarse del ventilador cuando estamos en calefacción, debe hacer lo mismo que cuando estamos en enfriamiento. El tiempo de retardo de apagarse el ventilador tiene que ser después que apagan la resistencia o después que apaga el compresor. Cuando estamos en enfriamiento, de 30 a 90 segundos. Conclusión: el tiempo de retardo del ventilador de 30 a 90 segundos cuando estamos en calefacción es por este time delay que tiene este relay de aquí. Y el tiempo de retardo del mismo ventilador cuando estamos en enfriamiento, porque ya esto no va a trabajar, el tiempo de retardo lo hace esta placa electrónica cuando estamos en enfriamiento, que todavía no hemos llegado a la parte de cómo trabaja todo esto en enfriamiento. Debemos recordar del video número 53, que es muy importante, si alguien quiere aprenderse bien esto, que vea el 53 también, que este motor lo mismo trabaja en 240 que en 208, pero en 240 es negro con púrpura, y si fuera en 208 fuera el mismo negro pero con el amarillo, igual que el negro con el púrpura es alta velocidad, porque este motor tiene dos velocidades, negro con púrpura en 240 está en alta, o negro con amarillo en 208 está en alta también. Si fueran 208, entonces se sustituía este negro por este rojo, y entonces quedaría libre el negro. Cabe aclarar que todo esto que estamos explicando está bien especificado en los diagramas, en los planos que trae cada tipo
de Air Handler. Entonces ahora vamos a proseguir con la instalación de lo que es la placa electrónica. Como dijimos, el motor tiene directa la línea roja por el púrpura, por este que vimos. Ya tiene una parte de las 240 por aquí. Entonces la negra en calefacción, ya también explicamos que viene por aquí, por este que está puenteado, cierra aquí, y por este viene el contacto normalmente cerrado, y como es cerrado pasa a la negra y arranca el ventilador. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que cuando no trabaja la resistencia, este negro no va a venir por aquí, porque el termostato no deja trabajar esto cuando está en enfriamiento. Cuando estamos en enfriamiento, entonces el trabajo por la placa electrónica, pero la línea negra ya no va a venir por aquí, por este contacto normalmente cerrado, no va a poder brincar de aquí al negro del ventilador, porque esto no va a estar trabajando. Entonces, ¿por dónde va a entrar la línea negra? La línea negra va a entrar por el contacto normalmente abierto, que cuando entre a trabajar en enfriamiento, como aquí este contacto cerrado va a abrir, pero el abierto va a cerrar, entonces del abierto que va a cerrar en enfriamiento, para cuando trabaje en enfriamiento, que este contacto normalmente abierto cierre y pase lo mismo, en vez de porque el cerrado se abre, ya no va a pasar por ahí. El normalmente abierto se va a cerrar y va a pasar. ¿Qué tiene que pasar al negro? El mismo negro, en la misma línea negra, para hacer la 240, igual que la estaba haciendo por la resistencia. Entonces este que está en el normalmente abierto, que conectamos aquí ahora, ¿dónde va? Directo a la línea. Y después vamos a explicar por qué va directo a la línea. No va a funcionar hasta que el termostato mande la señal de enfriamiento. Ahí tenemos la línea negra. Como terminemos con todos estos cables aquí, vamos a apretar todo eso, las dos líneas aquí. Ya estamos listos. Ya está listo todo el circuito de 240 para la resistencia y para el motor del ventilador que está acá adentro. Faltaría la 240 del compresor, pero la 240 que va para el compresor no sale de esta línea. El compresor tiene su propia línea con su propio breaker en el panel, como un circuito independiente. Entonces, de la 240 hacia el compresor, aquí no hay nada. Lo único que va a haber luego son los dos cables número 18 que van a la bobina del contactor del compresor, que está afuera, con su circuito y con todos sus elementos. Bien, vamos a conectar el circuito que va a levantar la máquina. Aquí tenemos un cable número 6, porque la máquina consume alrededor de 50 amperes, carga máxima, ¿no? Cuando es resistencia. Cuando no es resistencia, mucho menos. Entonces ponemos un conector, porque el hueco aquí es 3/4. Un conector aquí. Traemos el cable. Bien seguro, y lo primero que tenemos que hacer es conectar esta tierra aquí, este tornillo que está aquí para tierra. Conectamos la tierra aquí, muy importante para la protección a las personas y para proteger el circuito también. Ok, tenemos la tierra ahí. Ahora conectamos la línea negra
aquí abajo. Ya tenemos la línea de la 240 instalada, el cable negro que va con el negro. Como estamos usando ROME, en ROME es blanco, le pusimos un tape rojo para saber que esta es la línea roja y bastante claro. Bien, ya traímos el cable, instalamos allá en el manejador de aire. Ahora vamos a instalarlo aquí en el panel, los dos vivos y la tierra. Vamos a conectarla aquí, la tierra en la barra de tierra, y los dos vivos le vamos a conectar en un breaker que le vamos a poner. Conectamos aquí en la tierra. Listo. Ahora estos dos vamos a poner este breaker de 50 amperes, lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo acá arriba. Una línea en un tornillo y una línea en el otro. Perfecto. ¿Qué nos falta aquí para instalar en la 240? Bueno, nos falta este transformador. Como ustedes ven aquí, este transformador se puede instalar por el primario en 3 voltajes. El blanco es común. Este blanco es común. Si la vamos a instalar en la 240, aquí como vemos dice blanco es común. Blanco. En la 120 es blanco con el negro. Blanco con el negro. Para 208 es blanco con el rojo. Blanco con el rojo. Y para 240 es blanco con el orange o el naranja. O sea, si lo vamos a instalar, como en ese es el caso en 240, nosotros vamos a usar estos dos para tener 240 aquí, porque con cualquiera de esos voltajes aquí vamos a tener 24 volts, porque sin 24 volts vamos a instalarlo en la 240. Por lo tanto, como dice aquí, blanco con negro es para 120, blanco con rojo es para 208 y blanco con el naranja es para 240. Entonces, como vamos a usar 240, vamos a instalar aquí, y con cualquiera de esos 3 voltajes nosotros tenemos por aquí, por el secundario, 24 volts, que es con lo que trabaja el circuito de control a través del termostato. Entonces lo vamos a poner aquí y después instalamos. Ya tenemos el transformador instalado en las 240. Entonces aquí ya vamos a tener 24 volts entre este amarillo y este azul. Entonces este va a ser el común, el amarillo este, y entonces tiene una protección a tierra aquí con el metal. Vamos a ponerlo juntos, el común, y de una vez, para que pueda llegar aquí adentro, vamos a ponerle este también. Ponemos aquí para tener el común ya dentro del manejador de aire. Ya tenemos el común acá y traemos el otro que completa los 24 voltios.
del circuito control también lo pasamos por aquí. Okay, ya lo tenemos aquí estos dos, vamos a ponerlo aquí aparte. Okay. El común tiene que ir a la bobina de este relay y de este relay. Después veremos que va también al panel board y también va a la unidad condensadora afuera. Por ahora vamos a trabajar aquí, entonces tenemos que traer el común a esta bobina por aquí y esta bobina por aquí. Vamos a llevar el común aquí abajo a la bobina de este relay. Entonces conectamos este aquí atrás, poder hacer un puente ahora, y conectamos aquí con este, con el común. Ya tenemos el común en esta, ahora vamos a brincarlo de aquí a esta para tenerlo también. Entonces usamos este puentecito, se lo ponemos aquí en la parte de adelante, que es el mismo común, y lo traemos a la bobina del segundo de este relay. Ya tenemos el común en este relay, tenemos el común en este relay. ¿Dónde más tenemos que llevar el común? Pues el común tenemos que llevarlo también, lo cogemos aquí también. ¿Y dónde lo llevamos? A la regleta electrónica. ¿Dónde? Donde dice XFMRC. Ahí llevamos, aquí lo tenemos, aquí lo dice XFMRC, lo que está al revés. Ya lo tenemos en la regleta electrónica. Ahora en este punto, para seguir instalando la regleta electrónica, el panel board, tenemos que traer los cables que vienen del termostato. Muy bien, este es el cable que vamos a usar para el termostato. Trae uno blanco, uno rojo, uno amarillo, uno verde, uno azul y uno marrón. Aquí vamos a usar 4 nada más, porque el termostato que vamos a instalar usa 4 cables nada más, es de batería. Hay termostatos que usan el llamado cable C, que no es más que el común que se lleva el termostato. Y a veces también se usan otros cables cuando se usan heat pump afuera, pero en este caso nosotros no estamos usando heat pump. Vamos a usar la unidad condensadora de afuera solo para enfriar. Entonces vamos a conectarlo a través de podemos dejar enrollado aquí en el mismo cable. Lo dejamos aquí, ya se lo dejamos aquí enrollado por si un día es necesario por un cambio de termostato o un cambio de equipo, lo que sea. Entonces ahora, ¿dónde van cada uno de estos cables? Vamos a pasarlos por aquí para que se vea mejor cómo instalamos. Okay, bajamos aquí y ahora de esta bobina de este relay que alimenta la
resistencia número 1 y la resistencia número 2. Aquí la otra parte de la bobina. Bueno, en la otra tenemos el común. Aquí van a venir los otros 24 voltios. ¿Dónde va esta bobina? Esta bobina va a ir con el cable blanco, que es cuando ponemos calefacción a través del termostato. Esa señal del termostato va a venir por este cable blanco a las resistencias. Conectamos esta primera bobina de acá con el cable blanco que viene en el termostato. Y ahora vamos a conectar la segunda resistencia. La segunda resistencia, que es esta, en la bobina de este relay, también va a ir aquí al blanco que viene del termostato. Cuando se usan heat pump, esta bobina se instala a través del equipo de afuera, pero como no es el caso, no vamos a enredarnos. El verde que viene del termostato, como no tiene este terminal, vamos a ponerle esto aquí. ¿Dónde va? Va a la G, esta que está aquí atrás. Esta G que está aquí atrás, va el cable verde, que es el cable que echa a andar el ventilador cuando está en enfriamiento. Este rojo que viene del termostato también, le vamos a poner el terminal también rojo. Y lo vamos a llevar aquí a la R de la tarjeta electrónica. Ya lo conectamos aquí en la R. El cable que viene, hemos dejado este amarillo porque este tiene que ver con el compresor de afuera por ahora. El azul que vemos que viene es el que completa los 24 volts del transformador. Vamos a ponerle este azulito para usar el conector. Tenemos aquí. ¿Y dónde va? A donde dice XFMRR. Esa es la alimentación de los 24 volts por circuito control aquí en el panel board. Lo conectamos aquí, ya lo tenemos ahí. Ahora tenemos que traer los dos cables que van desde aquí del manejador de aire al compresor de afuera. Bien, ahora traemos el cable del compresor de afuera. Lo traemos por aquí mismo, donde está este, que no es suficiente. Y lo sujetamos por el mismo conector.
estos son los cables que vienen del compresor de afuera. Los cables de 24 volts que van a la bobina del contactor del compresor afuera casi siempre son blanco y rojo. Entonces el amarillo que viene del termostato va con uno de los dos. Lo ponemos con el de color rojo porque este que falta de la bobina del compresor afuera va a la C de la tarjeta electrónica. O sea que el común del compresor afuera sale de la tarjeta electrónica, no como los otros relays que están en el común que vienen del transformador. Entonces, para usar el conector, conectamos este aquí para extenderlo, y donde dijimos va aquí al primer puerto aquí arriba, que es la C. Entonces conectamos aquí, listo también. En este punto ya tenemos el circuito de control de 24 volts también completo. Aquí en la tarjeta hay dos puertos también, que uno es M1 y M2. Estos puertos eso no tiene conexión electrónica por detrás de la tarjeta, es para guardar. Se quitan aquí estos terminales, se pudieran quitar de aquí y conectarlos ahí, que son para guardarlos nada más, pero bueno, es igual que mantenerlo aquí suelto sin hacer nada. Bien, amigos, ya tenemos todo listo. Vamos a hacer la primera prueba. Acá tenemos el termostato, estamos en 77 grados. Aquí le he puesto esta cintica para que se pueda ver cuando el aire está saliendo, y aquí he puesto un termostato, o mejor dicho un termómetro, para cuando estemos haciendo la prueba de calefacción. Como el calor no se ve y las resistencias no se ponen rojas, pues verlo a través del aumento de temperatura de ese termómetro. Muy bien, la primera prueba que vamos a hacer va a ser la de probar el fan nada más. Cuando arranque el fan, que solo va a estar circulando el aire dentro de la casa, no va a estar ni calentando ni enfriando, van a ver la presión del aire y el ruido. Creo que se va a sentir también por aquí. Entonces la temperatura en este momento está en 76. Esa se va a mantener así como esté el aire dentro de la casa, porque como no va a estar enfriando ni calentando, solo va a estar como si fuera un ventilador. Para hacer esa prueba, este de aquí tiene que estar en off, no puede estar ni en heat calentando ni en cool enfriando. Y entonces si está en automático, nada funciona, porque calentar y enfriar están apagados, y aquí funcionaría solamente el fan, que lo dice arriba fan. Si está en automático y esto está apagado, no trabaja nada. Entonces si lo ponemos en on, o sea en encendido, va a trabajar el fan nada más. Entonces vamos a ponerlo en on. Ya ven ustedes, está trabajando el fan, y así se mantendrá hasta que queramos. Mientras no vengamos al termostato y lo pongamos en automático, aquí el fan no va a apagar. Ahí va a funcionar como un interruptor de una luz. Mientras no lo apaguemos, él nunca va a apagar, va a seguir funcionando. Tenemos al termostato.
ustedes, pasó el tiempo, apagó y el aire central deja de funcionar porque aquí está apagado, no puede ni calentar ni enfriar. Bien amigos, he puesto aquí una luz en cada resistencia porque como las resistencias no se ponen rojas, no se ven, el calor tampoco se ve, para saber cuándo las resistencias encienden y cuándo apagan. Solo eso la he soldado aquí en la pata de la resistencia, o sea, en paralelo con la resistencia, solo para saber cuándo las resistencias entran y cuándo salen. Entonces ahora vamos al termostato, vamos a probar calefacción. La temperatura está en 77, aquí está en automático, estamos bien. Lo único que tenemos que hacer es pasar este interruptor a calentar. Si la temperatura está por arriba de 77 para calentar, va a arrancar inmediatamente. Si no, cuando pasemos a calentar, no va a arrancar y hay que subir el termostato a la temperatura que queramos. Entonces vamos a poner en heater. Ya ven, no arrancó, quiere decir que la temperatura está en heater está por debajo de 77. Vamos a ver, subir, y está en 70, tenemos que subir más arriba de 77, vamos a poner en 82. Ya arrancó, ya ven ustedes, entró el ventilador y la resistencia no han entrado todavía porque los bombillos no han alumbrado. Cuando alumbra el bombillo quiere decir que las resistencias empezaron a trabajar y empezará a aumentar la temperatura aquí en el termómetro. Ya entró la resistencia, entró la otra y empezará a subir la temperatura en el termómetro. Se va a apagar el ventilador. Ya ven, están encendidas las tres resistencias. La temperatura en el termostato está ya en 79. Sin embargo, el termómetro está más alto, está arriba del 20. Entonces vamos a apagarlo manual, porque si paga automático no lo oímos. Entonces lo vamos a apagar manual para coger el tiempo en que apaga el ventilador y la resistencia. Entonces vamos a ponerlo aquí en off. Ya ahí está apagado, pero siguieron funcionando un tiempo más los dos. La resistencia, que son los bombillos, para poder verlo después que demore hasta 40, 50 segundos en apagar. Y el ventilador sí va a durar tal vez entre 1 y 2 minutos, quizás. Ya sonó el relay de la resistencia para apagar. Y enseguida van a apagar las dos primeras porque tiene una diferencia. Y enseguida la otra. Ya apagó la primera, ahora va a apagar la otra. Y el ventilador, ustedes ven,
hasta ahí llegó la calefacción. Si vuelve a bajar la temperatura, pues vuelve a ocurrir lo mismo. Bien, vámonos ahora para enfriamiento. Ya sabemos que en enfriamiento los bombillos no van a encender porque son la resistencia. Enfriamiento, por supuesto, es para calentar, no para enfriar. Va a trabajar solo el ventilador que está ahí adentro y el compresor de afuera. Muy bien, amigos, esta es la unidad condensadora. La unidad condensadora en realidad no tiene muchas cosas. Entra la corriente por aquí, el contactor sale por aquí para el motor del compresor y para el motor del ventilador. Y este es un condensador que es para el arranque del motor del compresor y para el arranque del motor del ventilador arriba. A veces se usa uno común para los dos, como este, pero a veces también hay equipos que traen uno para el compresor y otro para el ventilador de arriba. Entonces mayormente eso es el contactor. Aquí llegan los 24 volts, estos son los lados de la bobina. Y bueno, sencillamente es los problemitas que pueden haber, que se echa a perder el filtro y no arranca. Entonces habría que ver entonces si el filtro, para cambiar el filtro nada más. Si la cablería está bien, entonces ya sería un problema del motor del compresor. Y si es el fan que se paró, pues revisar, probar el motor del fan. Más o menos eso es lo que compone el compresor. Y acá está el desconectivo que está dentro, que se saca y se quita la corriente. Este es el circuito independiente que no tiene que ver con el manejador de aire de adentro. Los dos van a arrancar al mismo tiempo. Y cuando se apaguen, el compresor se va a apagar inmediatamente y el ventilador va a seguir funcionando alrededor de un minuto o quizás más de un minuto. Entonces vamos a hacer la misma operación. Vamos al termostato, la temperatura está en 83. Si la temperatura está por arriba de 83, mejor dicho, yo lo puse por arriba de 83 sin la corriente puesta. Cuando lo ponga aquí en cool, en enfriar, él no va a arrancar. Entonces vamos a tener, igual que subimos la temperatura para calefacción, vamos a tener que bajarla a la temperatura que queremos que se ponga la casa. Entonces ponemos en cool. Ya ven ustedes, nada arranca porque la temperatura está por arriba de 83, está en 87. Entonces vamos a bajarla. Cuando la bajemos, él va a arrancar. Vamos a bajarla a menos de 83, vamos a ponerla en 78. Ahora él deberá arrancar. Ya arrancó. Ahora también arrancó el compresor afuera. Ya ven ustedes, las resistencias están apagadas, pero por supuesto está en enfriamiento y el ventilador está funcionando. Cuando lo apaguemos, el compresor afuera apagará inmediatamente, pero este fan aquí
al enfriamiento. Hasta que no vuelva a subir la temperatura, el termostato no vuelve a arrancar. Y así sucesivamente, cada vez que suba la temperatura ocurrirá lo mismo. Muy bien, amigos, espero esto les sirva de mucho, aprendan bastante y le ayude a hacer dinerito. Y bueno, estén bien donde quiera que estén. No se olviden, aquí denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de todos los videos que van saliendo. Y que Dios los bendiga. De un interruptor flotante, pero dedico en parte de sobre, solo hay que ponerlo en serie. El modelo es Slot Switch, o sea, cada equipo, porque estos se instalan porque de ahí por la tubería va hacia afuera y puede ir lo mismo, no en la parte de frente, porque esta máquina es más vieja y no tiene conexión. Esta tubería se quita. Con la máquina arranque, ya está tupida la tubería de enfriar. Ya vieron ustedes, el agua se acumula en la T porque apagó el volver a arrancar.